Bien, seguimos con el programa y bueno, está Laura Rodríguez Machado con ganas de contestar, ¿no? O de decir alguna cosa, dar su No, esto versión. es, digamos, es la realidad, ¿no? No es chicana ni muchísimo menos. Nosotros recibimos un país con cepo del kirchnerismo, así que la patente de invención la tienen ellos, lamentablemente. Y también un país en default, no default técnico, porque yo no voy a decir algo que no es real. Reconocemos que los últimos meses, sobre todo después que se supo que Macri perdía, la economía fue en decadencia. Pero recibimos un país en default, no técnico, default real, el más largo de la historia argentina. El peor default de Latinoamérica, porque no veníamos ni de una guerra ni de una situación de emergencia. Y recibimos un país en default que se solucionó con acuerdo del gobierno nacional y con la oposición. El senador Caserio votó a favor de ese acuerdo en el Senado. Y el gobernador Schiaretti también estuvo de acuerdo. O sea que salimos del default y salimos del cepo. Y después, cuando se supo que el presidente Macri perdía, empezó, y que ganó Alberto Fernández, o que tenía más chances de ganar, empezó también un problema en la economía. Pero esto tampoco está de echarnos culpa. Cada gobierno tiene que asumir lo que hace mientras gestiona. Nosotros lo asumimos, nuestros aciertos y nuestros errores. Y este gobierno también tiene que asumir los aciertos y los errores. El tema económico, pero también el avance sobre la justicia, que es una cosa muy, muy preocupante. La peligrosa avance de la inseguridad, que también nos preocupa a los argentinos. Y una ubicación nueva en un contexto mundial, ¿no? Donde parece que nos acercamos más a países más de izquierda o de pensamiento no tan, no tan centrado en los europeos, sino más bien en países más cercanos a Venezuela, países más cercanos a Evo Morales, al grupo de Puebla, ¿no? Que en realidad responde a una ideología más en sentido de odiar a lo que es el capital privado. De hecho, muchas empresas se van de la Argentina, no por el tema de la pandemia, ¿sí? Se van porque perciben un sesgo antiempresario, antiinversión, la toma de tierras, la rotura de silos. Son todas señales que la gente que emprende y que trabaja los ve como peligrosas. Entonces, muchos deciden irse y otros se lamentan porque no pueden producir. Pero en nuestra provincia, que no se haya hecho cosas para la rotura de silos, o que por otro lado, en relación a la toma de tierras, sabemos que están peligrando y que son organizadas por grupos afines al gobierno, también preocupa. Carlos. No puedo, a ver, primero quiero aclarar que tengo afecto personal por Laura, la considero una muy buena senadora. Muchas veces hemos coincidido en cosas y bueno, como ahora no coincidimos. Dijo lo mismo de usted fuera de cámara, la senadora, cuando hablamos. Me alegra, tanto por Ernesto Martínez también, creo que somos 3 senadores que tenemos un nivel de pensamiento sensato y que podemos hablar entre nosotros, intercambiar ideas, más allá de que pensemos distinto. A ver, primero todo ese tema de Venezuela, todo creo que está remanido, es un pensamiento sesgado, que diciendo eso se creen que nos van a perjudicar, no tenemos nada que ver con Venezuela, cero. Creo que eso es simplemente campaña electoral y como no estamos de elecciones ahora no vale la pena. Creo que también en el tema del default hay que diferenciar el default del endeudamiento. Yo pregunto, ¿cuántos gobiernos peronistas en la Argentina, con todos nuestros aciertos y errores, dejaron el país endeudado? Y hemos venido siempre nosotros para desendeudar el país, como ahora. Que sí, claro que fui, porque yo soy una persona responsable. Yo soy un senador que no hago lo que están haciendo ahora los senadores de la oposición. Yo me senté 4 años y nunca falté. Y no porque era macrista, porque todo el mundo sabe que no lo soy. Tapa en la voz del interior, usted trabajó tantos años. Yo desde el primer año de gobierno dije, a mí nunca me verán trabajar con Macri, cumplo, soy coherente. Simplemente porque considero que somos ideas y proyectos políticos distintos. Tengo respeto por Macri, más lo conozco a Macri desde antes, ¿no es cierto? Tuve relación con el padre, no es personal, es político. Ahora, hay una realidad, ¿no es cierto?
nosotros le dejamos un país desendeudado totalmente a este gobierno, quizá uno de los más desendeudados del mundo. Nos devolvieron un país, ¿no es cierto?, donde, como bien lo admite Laura, ¿no es cierto?, las condiciones no se dieron. Yo creo que no es mala voluntad de nadie, es simplemente que se hace lo que se puede. Ahora, hemos venido nosotros para desendeudarnos, ¿sí? Acá se han tomado deudas totalmente innecesarias. Porque yo digo, ¿para qué tomar semejante cantidad de dinero al Fondo Monetario Internacional simplemente para sostener un dólar con un país que terminó en 56% de inflación? Y que encima todo ese dinero que entraba por un lado se iba al exterior. Yo no estoy en contra de ningún empresario, todo lo contrario. El peronismo, justamente, las bases del peronismo, es el pleno empleo y la producción. Sin empresarios eso no existe. Yo no creo para nada en ninguna cuestión distinta. Por supuesto que defendemos a los trabajadores, como también lo harán ellos. Defendemos la producción argentina. Ahora, eso no tiene nada que ver con que nosotros armemos un país donde pagar la deuda significa que no podemos defender nada. Este año teníamos 40.000 millones de dólares para pagar la deuda. Todo el mundo sabía que no se podía, pero se tomó. Bueno, pero me parece que discutir del pasado, como dice Laura, tampoco sirve. Veamos un poco el presente. El presente es que hemos desendeudado el país. Hemos salido de un default, ¿no es cierto?, total. No hay más posibilidades, y que la Argentina que viene es una Argentina donde creo que el canje nos va a permitir una oxigenación que no tuvimos cuando entramos al gobierno. O sea, estuvimos sin presupuesto 8 meses porque no sabíamos lo que teníamos que pagar, y si lo podíamos pagar, todos sabemos que no podíamos pagarlo, pero ¿cómo se podía arreglar? De todos modos hay que mirar para adelante. Me parece que mirar para adelante significa también pensar en un país con unidad nacional. Yo lo dije varias veces y fue una crítica a los diputados de mi provincia, del peronismo, cuando dijeron que nada van por ¿cómo puede ser? Dimos por 4 años a Macri, y otro partido político. Y yo no me sentí incómodo por dar quórum, porque estaba tratando de sostener la gobernabilidad de un presidente que había elegido la gente, aunque no compartiera muchísimas de sus medidas. Y sí, levanté la mano para que en ese momento levantemos un default que era simplemente el 7% de la renegociación que había quedado pendiente con los fondos buitres, y no se había podido arreglar porque esta gente nunca quería arreglar. Hubo que hacer lo que hizo el presidente Macri, pagar lo que no correspondía, porque de ese modo era el único modo de salir. Claro que fue un error nuestro, y lo apoyé para que se pague. Pero fíjense qué cosa rara, ¿no? Trabajamos tanto para que se pague, cuando terminó el gobierno nos endeudamos mucho más que antes. Bueno, de todos modos, yo, si les parece, porque queda poco tiempo, estoy dispuesto a que miremos para adelante. Yo quisiera que la oposición se siente, discuta, como en democracia, que no pongamos excusas. No estoy de acuerdo con las movilizaciones populares. Hablan de los barrios que usurparon y que son de gente nuestra. Yo, sinceramente, si todo lo que pienso lo tengo que leer por lo que dicen diarios que evidentemente uno quiere mucho, entonces sería muy difícil, ¿no? Yo no tengo la certeza de que lo que dice Laura sea verdad, ¿no es cierto? Me parece que no corresponde. Lo que sí tengo certeza es de que sería bueno que estemos todas las sesiones trabajando, como lo hicimos hasta ahora, y no poniendo excusas para no dar gobernabilidad y resolver los problemas que tiene el país. A mí me resultaría muy difícil tener un sistema presencial como se existe. No solamente porque puedo ser de riesgo, porque a lo mejor me quiero arriesgar igual. Yo el otro día fui a Buenos Aires después de 6 meses, y cuando volví a acuerdo tuve que hacer 14 días de cuarentena en mi casa porque me lo exigen las disposiciones sanitarias de Córdoba. ¿Y cómo podemos funcionar así? Entonces me parece que lo importante sería que respetemos la democracia, que cada uno cumpla con su rol de oposición y oficialismo, pero que lo hagamos en el ámbito del debate y sobre todo, ¿no es cierto?, que estemos presentes para dar ese debate, aunque no coincidamos con las ideas. Yo creo que se han recalentado los ánimos y muchas veces eso no es bueno. Esto me parece muy malo. Tengo respeto por la oposición, tengo respeto por el sistema político y creo que todo el mundo tiene derecho a defender y a pensar lo que considere. Bien, le pido una opinión sobre estas dos maneras de la Argentina, ¿no? Esto es la grieta, no acá porque ha habido respeto, ha habido expresiones expresiones que
contrapuestas, diferentes, pero en ningún momento hubo ningún tipo de avance sobre la posición del otro, ni de discutir a los gritos, como suele pasar, ¿no? ¿Cómo ves el país, Luis? La verdad que escuchándolo a los dos senadores que representan a Córdoba... Dicho sea de paso, me parece que es un sano ejercicio el que estamos haciendo, claro, porque no es muy normal que dos personas de distintos partidos políticos expongan sus ideas con respeto, sin gritar y sin pelear, que es una cosa que ya nos tiene medio cansaditos, cansaditas. Pero parece que el problema de la Argentina siempre resultará el gobierno de turno, ¿no? Y que cada gobierno que avanza con aciertos y errores genera determinadas frustraciones en general y no resuelve problemas que son fuertes. Quizás, como decía recién Carlos Caserio, habría que pensar en un proyecto de unión nacional, ¿no? Que aquellas cosas que son los aspectos centrales de una política pudieran consensuarse, pudieran de alguna manera estar de acuerdo los diferentes sectores, los diferentes políticos, y así de esa manera poder ir avanzando. Me parece que a la Argentina le faltan políticas públicas que se mantengan, que sean, que muestren al país con una definición clara de hacia dónde va, porque por allí estos cimbronazos, estos vaivenes, tienen realmente efectos muy fuertes en el plano económico y en el hombre de a pie, porque indudablemente lo que se mencionaba recién del dólar, de las medidas, en algún punto va a tocar el bolsillo del trabajador, va a tocar el precio de algún elemento, va a tocar el alimento que está en algún supermercado, y esto es lo que vemos a diario en la Argentina, ¿no? Me parece que habría que hacer un esfuerzo importante, no estoy hablando de algo fácil de hacer, para proyectar al país hacia adelante con un acuerdo de unión nacional fuerte, pujante, que trate de limitar aquellas diferencias que son grandes, ¿no? Vos decías recién de la brecha, de la grieta, pero si no hacemos algo por ordenar la grieta, vamos a tener el pozo de la Argentina, que cada vez va a ser más importante. Está bien. ¿Tenemos al senador Caserio todavía? ¿Se nos escucha? Estoy aquí, sí. Estoy. Perfecto. Carlos. Sí, Carlos siempre acepta notas. Carlos Caserio y Laura Rodríguez Machado son de los legisladores cordobeses que más se comunican con la prensa cada vez que uno los convoca. Los que ponen la cara. Siempre ponen la cara, sí. A los dos los conozco desde hace mucho tiempo. Yo quiero decir una cosa, ¿no? Sí. Porque la verdad que seguramente algunas cosas no coincidimos y otras sí con el senador Caserio y con el senador Ernesto Martínez. Pero esto se lo digo a los cordobeses. Cada vez que estaban en juego los intereses de la provincia, los tres nos hemos sentado a conversar. Sí, me consta. Cada vez que había una cuestión, el presupuesto nacional cuando ha venido, los tres nos poníamos a estudiar los fondos que venían a la provincia de Córdoba. Cuando había alguna restricción que por algún motivo tocaba a Córdoba, más allá que podamos o no coincidir, los tres nos hemos sentado a conversar para defender los intereses de los cordobeses. Así que bueno, eso es nuestro grano de arena a decir, o sea, está bien, somos de partidos, ojalá pasar en todo el Congreso así, que cuando no vemos interés, nos sentemos todos juntos a decir, bueno, ¿por qué lado vamos? Y cada uno obviamente defiende desde su punto de vista político, eso está claro. Ahora, que para los tres, Córdoba es prioridad, o sea, por eso estamos sentados ahí. Claro. Pero no se ve eso, Laura, normalmente. Digo, yo soy generalmente crítico de estas situaciones y advierto que en el Senado, los senadores de Córdoba tienen una posición generalmente discutida y lo que no pasa en la Cámara de Diputados, entre los cordobeses. Me parece que el diálogo es diferente. No lo sostiguemos los diputados, es más difícil. Yo he sido diputado 2 veces. Sí, claro. Solo Carlos, estoy mirando lo que pasa. No hay tanto diálogo en la Cámara Baja. La multitud no ayuda, ¿no? Y quiero agradecer las palabras de Laura porque yo las siento así también. Y quiero hacerle una pequeña acotación, si me permitís, Eduardo. Sí, claro. El consenso es una cosa que queremos todos en la Argentina, pero
Lo que no entendemos a veces, el consenso no significa uniformidad, significa consenso. Y cuando el consenso no se da porque pensamos distinto y no hay modo de ponernos de acuerdo, hay que aceptar la diversidad. Yo lo hice 4 años. Acepté la diversidad, voté a favor, voté en contra. Muchas veces tenía duda, ante la duda voté a favor para no molestar la gobernabilidad, creyendo que lo había elegido la gente y la gente sabía más que yo, para eso estaba ahí sentado. Y me parece que ahora eso se profundizó negativamente, pero yo no le voy a echar la culpa a nadie, no digo que sea por unos o por otros, se profundizó negativamente. Y esto es al inicio de la charla. ¿Qué me pregunta, Eduardo? ¿Cómo van a arreglar las internas? No tenemos internas. Yo les soy sincero. Nunca fui... ¿En Córdoba tampoco? ¿Saben, no es cierto? ¿En Córdoba tampoco tienen interna? Carlos. Bueno, ahora funcionamos bien. Sí, perdón. Sí. Digo, ¿en Córdoba tampoco tienen internas? A ver, de parte mía no. ¿Por qué no? A ver, para que quede claro. Yo tengo una vida en el peronismo de Córdoba, como tengo una vida en el peronismo de todo el país. Milito en el peronismo desde que tenía 15 años. Tengo 70, así que tengo unos cuantos años de militancia. En el conurbano donde nací, viví, acá en Córdoba cuando vine. Lo que pasa es que hay que aceptar la diversidad, es lo que le digo antes, el consenso. También hay que aceptar la diversidad. Yo no tengo interna con el peronismo de Córdoba, cuando yo soy peronista. Lo que yo tomé una decisión junto con miles de peronistas cordobeses, junto con 100 intendentes, 10 legisladores, que todos fuimos electos en su momento por Hacemos por Córdoba. No yo de senador, yo fui electo por uno, ¿se acuerdan? El acuerdo de la Sota con Massa. Sí. O sea, éramos la tercera posición, por decir así. Y bueno, pero tuve una mirada distinta. Yo no podía creer de que mi partido en Córdoba no trabajara para tener una Argentina diferente. Yo no acepto que alguien diga me da lo mismo cualquier presidente, porque a mí no me da lo mismo, como a Laura seguramente no le da lo mismo. Entonces, Caserio, yo no tengo una posición internista. Bueno, ahora, si eso de pensar distinto son destituyentes con nosotros o excluyentes, entonces bueno, habrá internas, no es que yo las busco. Yo busco un peronismo que no seamos saludo 2, saludo 1, simplemente porque hay una persona que es el más representativo con la gente, como es un gobernador, nosotros no podemos tener otra opinión. Yo he apoyado todo. ¿Está hablando de su relación con Schiaretti? ¿Está hablando de su relación con Schiaretti? No me lo conteste ahora, senador, me tengo que ir a un bloque, me tengo que ir a un corte breve, ya al 1 minuto y después me contesta.